Hola, estás en Emilius BGS. Hace algunos meses hablé sobre neck bending, neck decoration y sus usos. Trabajé para posicionar unas alas y algunos otros elementos. Hoy te traigo una actualización de esa plantilla. Vamos a crear un prototipo para superponer un traje y así generar la ilusión de tenerlo puesto. Como siempre, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Se preguntarán, ¿por qué necesitamos del neck bending para este caso? Haremos un ejemplo simple. Si agrego un plano al torso sin ninguna mejora, quedaría así. Pero si utilizamos nuestro método, conseguiremos esto. Mucho mejor, ¿verdad? Primero, necesitamos crear elementos visuales. Por ello comenzamos a buscar en Google algunas imágenes de trajes para poder armar el efecto de realidad aumentada. Usaremos las típicas fotos cuando quieren agregar un terno para el documento de identidad. El traje debe ser lo suficientemente extenso para cubrir el pecho. Esta parte es importante. Tú eres experto en Photoshop, podrás crear tus propios diseños y obtener un mejor acabado. Utilizaremos este. También podemos trabajar con otros atuendos más casuales. Yo te explicaré la idea básica. Ahora vamos a Photoshop. Tenemos la imagen en PNG con transparencia. Lo que haremos es crear variaciones de la original para que de esta manera tener opciones a escoger. Usaremos la herramienta de varita de selección rápida. Esta permite elegir qué parte de una imagen vamos a cubrir. Queremos capturar todo el traje, pero sin tocar la camisa ni la corbata. Utilizo Alt para deseleccionar cuando nos excedemos en el espacio. Debemos ser bien precisos. Ahora vamos a la opción Equilibrio de color y comenzaremos a hacer modificaciones para convertir de un color a otro. Perfecto. En estos momentos seleccionamos con la misma herramienta la camiseta para realizar el proceso. Si queremos transformar todo el atuendo, también debemos modificar la corbata. ¡Vamos a ello! ¡Listo! Ahora iremos a exportar en formato PNG. Ya tenemos la primera modificación. Realizamos otra variación del traje. Ya sabes lo que debemos hacer. Seleccionar el traje y hacer corrección del color. También pasaremos a modificar el color de la camisa. ¡Genial! Así generamos dos variaciones más. Con este último ya tendremos lo suficiente para interactuar con nuestros trajes virtuales. Corrección de color no es la única herramienta que podemos utilizar. También podemos trabajar con curvas y el elemento clonar para solucionar algunas imperfecciones. Vamos hacia Spar Art. Usaremos la plantilla Neck Decoration. Esta contiene todo lo necesario para agregar elementos cerca del torso. Y sobre todo, permite que estos mismos elementos no se muevan de manera desproporcionada, sino que tengan un movimiento natural y anclado al cuello. Para eso, la plantilla tiene archivos como el Occluder, que es un archivo 3D
que permite ocultar ciertos elementos virtuales para camuflarse con el mundo físico. Este es un archivo 3D básicamente y tiene bones y un script optimizado para generar todo este efecto de realismo. Te recomiendo que veas mi video que hice al respecto, sobre todo para entender la lógica. Comencemos a trabajar. Eliminamos el block Drag Here. Agregamos un plano. Este tiene que posicionarse delante del torso. Tenemos que hacer ajustes, sobre todo de escala y de posición. Este es un proceso que requiere precisión para lograr la personalización correcta. Ahora le creamos un material. Este tiene que estar en flat. Y respecto a la textura, es momento de agregar nuestros 4 trajes. No te olvides de seleccionar la opción de No Compression. Bueno, ahora regresemos al material y seleccionamos nuestra primera textura. Realizamos ajustes que correspondan, como por ejemplo, quitar el User Depth Test. Se realiza eso para no tener conflicto con el occluder, digamos optimizando su posición. Ya tenemos todo listo. ¡Vamos a probarlo! Para hacer un prototipo no se ve tan mal. Lo que haremos ahora es trabajarlo con el Picker UI para mejorar su interacción. Habilitamos el Patch Editor. Importamos el Picker UI. Arrastramos las texturas hacia el patch. El Picker UI debe tener habilitado la opción visible. Y lo que haremos ahora es conectar las texturas de esta manera. Perfecto, lo que necesitamos para completar el efecto es mencionar la textura del material, de esta manera. Listo, vamos a ver la magia. ¿Te das cuenta? El traje 2D reacciona al movimiento del rostro, pero no tiene una acción brusca, sino que es complementaria y casi natural. Recuerda que esto es solo un prototipo. Tú puedes hacer las modificaciones y mejorar el ejemplo. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.